Hola, muy buenos días a todos. Perdón por no haber subido el video antes, pero he tenido problemas con mi audio. Pero bueno, como ustedes ya saben, hace unos días se publicó en el grupo de Facebook una dinámica que consistía en que ustedes pusieran aquí sus preguntas y nosotros responderíamos a ellas. Voy a enfocarme a las preguntas que no han sido respondidas todavía. Sid nos pregunta, del ejercicio número 7 y en particular el ejercicio 4 del libro de Sharon Lord, para encontrar la distribución que te piden, ¿tenemos que hacer simulaciones? Bueno, antes que nada, muchas gracias Sid por animarte a preguntar. Respondiendo a tu pregunta, lo que nos está diciendo el libro de Sharon en el ejercicio 4 es que consideremos el ejemplo 2.2 y que con esos datos encontremos la distribución muestral de Y barra bajo dos esquemas. Primero, un muestreo aleatorio simple sin reemplazo y luego un muestreo aleatorio simple con reemplazo. Ambos son una muestra de tamaño 3. Luego nos pide dibujar el histograma y verificar cuál tiene la varianza más pequeña. Los datos que nos está dando el ejercicio 2.2 son estos. Son 8 datos. Esta sería nuestra variable de estudio. Como estamos considerando un muestreo aleatorio simple sin reemplazo, lo que nosotros queremos es obtener las combinaciones de mis 8 posibles elementos tomados de 3 en 3. Entonces, para poder obtener estas combinaciones, primero tengo que cargar la librería GTools, que es en donde está programada esta función. Entonces, voy a cargar la librería, voy a cargar mis datos y voy a generar las combinaciones. Entonces, si se fijan aquí abajo en la consola, voy a mostrarles cómo es que se generaron ya las combinaciones. Miren, son estas. Todas estas que están aquí son las combinaciones de mis 8 elementos tomadas de 3 en 3. Todas estas. En total son 56 combinaciones. ¿Sale? Lo próximo que voy a hacer va a ser, usando un for, calcular la media de Y barra para cada conjunto de estos. Por ejemplo, en un primer paso, ¿qué es lo que haría? Consideraría el primero, el segundo, el tercer elemento y de ellos calcularía Y barra, la media. ¿Quién sería el primero, segundo y tercer elemento? Pues estos. Este sería el primero, el segundo y el tercer elemento. Luego, en un segundo paso, consideraría el primero, el segundo y el cuarto, y así sucesivamente. Este for va a ir almacenando los resultados de la media en esta variable de acá. Entonces, primero defino esta variable como un null, y ahora voy a ejecutar el for. Una vez ejecutado el for, yo ya puedo saber quiénes son los valores de Y barra para todos los posibles resultados de un muestreo aleatorio simple. Entonces, si se fijan acá abajo, voy a mostrarles quién es Y barra. Ahí está. Y barra son todas las posibilidades que puede tomar el estimador de la media bajo un esquema de muestreo aleatorio simple. Son estas. Lo que voy a hacer ahora es graficar el histograma de Y barra. Aquí. Entonces, como podrán darse cuenta, el histograma de Y barra luce más o menos así. Okay. Entonces, este sería el histograma para Y barra. ¿Cómo podemos comprobar que efectivamente es insesgado? Bueno, simplemente calculo la media del mismo estimador, que en este caso es 5, y ahora calculo la media de Y, o sea, de toda la población. Podrán darse cuenta aquí, también es 5, ¿sí? Finalmente calculamos la varianza. En este caso, la varianza obtenida es de 1.45. ¿Qué es lo que les toca hacer a ustedes? Hacer esto mismo, pero asumiendo un esquema de muestreo aleatorio simple sin reemplazo. Noten que en ese caso ya no van a tener aquí combinaciones. Esto es la mitad del ejercicio. Es la parte fácil porque esa función ya está programada en R. Entonces, hasta aquí vamos a dejarlo con este ejercicio y vamos a pasar a la siguiente duda. La siguiente persona que nos pregunta
es Saulo Musini. Y él nos pregunta para el ejercicio 7.30 del libro de Sharon, para los intervalos de confianza, para el rectángulo en el inciso C, quiere saber cómo podemos plantear esos intervalos, y para el inciso B, si usamos la media muestral para estimar el total. El ejercicio 30 lo que les pide es tomar una muestra de estos rectángulos de tamaño 10 y calcular su área. El objetivo de hacer esto es que ustedes tengan una idea de cuál es la ventaja que ganan al hacer un muestreo aleatorio simple en vez de tomar a los elementos así sin seguir ningún esquema de muestreo. Entonces, el inciso A les pide que seleccionen una muestra como ustedes quieran, de la manera que ustedes crean que la muestra puede ser representativa. Si la seleccionan de manera correcta, incluso podrían obtener una mejor estimación que un muestreo aleatorio simple, si la seleccionan de manera que sí sea representativa. Si no la seleccionan de esa manera, entonces su muestreo aleatorio simple va a ser muchísimo mejor. Ahora, el inciso B les pide encontrar la varianza para su muestra de 10 rectángulos y dar un intervalo de confianza para estimar el total. A ver, aquí, aguas. Saulo nos estaba comentando si lo que nos estaba dando era la media muestral. No es la media muestral, es el total poblacional. ¿Qué total? Pues ese total se refiere a sumar el área de cada uno de nuestros rectángulos. O sea, al final nuestro estimador, o lo que nosotros queremos estimar, es el total de área de los rectángulos, ¿sale? Entonces nada más acuérdense cómo estimamos esa característica. Ahora, en el inciso C, lo que nos pide es obtener un intervalo de confianza al 95%. Pero esto bajo un esquema de muestreo aleatorio simple, ¿sale? Tomando 10 rectángulos. Y en el inciso D, comparar sus intervalos. Okay. Este ejercicio, ¿cómo pueden resolverlo? He estado ya preparando algunas notas que compartiré con ustedes más adelante. Son estas. De hecho, este cuadro ya se los había mostrado en clase. Nada más les pido que aquí tengan muchísimo cuidado. Aquí está. ¿Qué es lo que les pide en ese ejercicio? Les pide estimar el total de área de todos los rectángulos. Entonces, en realidad ustedes quieren estimar el total poblacional, no la media. Quieren el total. Entonces, si nosotros queremos estimar el total bajo un esquema de muestreo aleatorio simple, el estimador que nosotros tenemos que usar es este. Sería n por la media muestral. Este es el estimador que nosotros tenemos que usar. Ahora, nuestra desviación estándar estimada, dado que no conocemos a toda la población, tendrá que estar estimada. Entonces, en este caso sería esta nuestra desviación estándar estimada. Acuérdense que el error estándar o la desviación estándar simplemente es la raíz cuadrada de la varianza del estimador, que en este caso sería esta cantidad. Esta es la que ustedes tienen que usar. Ahora, ¿cómo van a calcular su intervalo de confianza? Si es que ustedes ya tienen su estimador y ya tienen su desviación estándar estimada, calcular el intervalo de confianza asumiendo normalidad es simplemente tomar su estimación y sumar o restar este cuantil de la distribución normal estándar que acumula alfa medios a la izquierda y multiplicarlo por su desviación estándar. Bien, espero que con eso haya quedado un poco más clara la duda. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. La hace Fernando Cooper. Hola, en la pregunta 6, no sé bien cómo implementar en R las simulaciones de ambos métodos. Ok, la pregunta 6, en la parte de las simulaciones, en realidad es una pregunta extra. Lo que yo les sugeriría es que primero consideren una distribución normal.
y entonces hacen su histograma. Y si se dan cuenta, la distribución normal es simétrica. Entonces, cuando ustedes hagan el histograma para Y barra, va a resultar que Y barra se aproxima bastante bien a una normal, dado que la distribución de la que provienen sus Y's sí es simétrica, sí es normal de hecho y se comporta muy bien. El caso que tal vez sería más interesante analizar es qué es lo que pasa, por ejemplo, con una binomial en la que el parámetro P es, por ejemplo, 0.1. Entonces, si se fijan en una distribución binomial con parámetro P igual a 0.1, lo que nosotros tenemos en principio es una distribución que está muy sesgada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con una distribución que está muy sesgada? Si es que ustedes hacen el histograma de Y barra de esa distribución, también va a estar muy sesgada. Entonces, claramente, en este caso, la distribución no converge a una normal estándar. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Tendrían que incrementar el tamaño de la muestra para que ahora sí la distribución de Y barra se pueda asemejar a algo más o menos normal. ¿Sale? Entonces, yo les propongo que para hacer ese ejercicio usen una normal y trabajen también con una binomial que esté muy sesgada, y para que esté sesgada tienen que tomar el parámetro P o muy cercano a 0 o muy cercano a 1. Esa es mi recomendación para el ejercicio 6. Vamos a terminar de responder las preguntas. En general veo que hay un poco de confusión sobre qué es lo que tenemos que hacer cuando el tamaño de la muestra y las proporciones son desconocidas. Entonces vamos a revisar un poco qué es lo que tendríamos que hacer en estos casos. Bueno, de entrada, si es que ustedes recuerdan, ¿cómo es que deducíamos las fórmulas para el tamaño de muestra? Bueno, primero lo que nosotros teníamos era algo más o menos así. Partíamos de la probabilidad de que nuestro estimador se alejara del verdadero valor con un cierto error absoluto a un cierto nivel de confianza. Una vez que nosotros partimos de este supuesto, podemos deducir una fórmula para encontrar el tamaño de muestra. Entonces, una de las primeras fórmulas sería esta que nosotros tenemos aquí. A partir de esta fórmula, nosotros, en particular, si asumimos que estamos trabajando con proporciones C cuadrada, podríamos deducir que se calcula de esta manera: n entre n menos 1 P por Q, en donde Q es igual a 1 menos P. Ahora, si nosotros asumimos que el tamaño de la población es lo suficientemente grande, entonces S cuadrada se aproxima a P por Q. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que si partimos de esta fórmula que está acá, n en realidad podríamos aproximarla por esta cantidad. ¿Por qué? Porque si n es suficientemente grande, este factor de aquí se va a 0. ¿Qué es lo que pasa? Que seguimos sin conocer P y Q. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en este caso? Para ponerlo un poco más claro, vamos a definir una función que va a estar en términos de P como f de P igual a P por Q, en donde Q es igual a 1 menos P. Si es que ustedes derivan una vez, igualan a 0 y sacan segunda derivada, van a poder comprobar que esta función alcanza su máximo respecto de P cuando P es igual a 1/2. Entonces, en realidad, lo único que estamos haciendo es tomar el peor escenario. Dado que tú no conoces P, tienes que maximizar este valor de tal manera que la n que tú obtengas sea la más grande posible. Entonces, precisamente esa P es 1/2. Si nosotros sustituimos aquí de nuevo en la fórmula para el tamaño de muestra, obtendríamos esto: P, que es igual a 1/2 por 1 menos P, o sea, por 1 menos 1/2. Esta fórmula ya simplificada queda de la siguiente manera. Entonces, esta es la fórmula para calcular el tamaño de muestra con error absoluto E
cuando nosotros desconocemos n y cuando desconocemos p. Observe que sí, n es desconocida, pero estamos asumiendo que n es suficientemente grande. Hasta aquí terminaría este primer video relacionado a las preguntas que ustedes publicaron en Facebook. Espero que más adelante podamos hacer dinámicas similares y espero que les haya sido de utilidad.